de Barro Mapuche. Contenta de que nos hayan podido invitar, de que estemos compartiendo acá estas reflexiones que surgieron en este espacio, en Cuchepén, y hablando de lo que nos convoca, que es la chaya donde nace la vida mapuche, el cuifique yael, todo el alimento que mantiene viva la vida de los antiguos. Así que eso, Maño, muchas gracias. Por acá la mía. Hola, ¿cómo están todas? Muy contenta de estar aquí. Yo, como ya les comentó Jimara, me llamo Andrea, vengo de Ecuador, específicamente de la provincia de Imbabura, al norte. Soy gestora cultural, soy cocinera, artista escénica, artesana también. Y bueno, justo en este momento de la vida, como que en este año, en este tiempo, estoy entrometiéndome un poco en las cocinas, en la fermentación, y ahorita justo entendiendo cómo el cuerpo también es un contenedor que fermenta. Y eso, estoy viajando acá, bueno, estoy aquí en Chile porque estoy haciendo una residencia artística que se llama Avanzada Sur. Y bueno, esta residencia tiene sede en Valparaíso, pero justo antes pude tener el chance de venir a visitarle a la Jimara, a conocer su taller, su trabajo, y después de eso también ya me voy pues para allá. Entonces nada, muy agradecida al territorio, a la gente acá, a los guaguas, a las mamás que mantienen este lugar calientito, a la gente que cocinó lo que vamos a comer hoy. Muchas gracias a las bebidas sagradas, espirituosas que vamos a consumir también hoy. Agradezco los espíritus de todo lo que está acá presente también. Eso, bye. Bueno, vamos a esperar igual al Javier Rapimán, que anda por ahí con sus bebés. Les voy a ir contando un poquito de dónde surgió la investigación de la chaya hace un año, pero en realidad más atrás, hace 2 años que lo postulamos a un fondo de cultura y nos juntamos con Estefa, con Javier. Esto es como parte de un proceso también de revitalización de la alfarería que yo he venido haciendo como una investigación personal también de mi identidad, de ser mapuche y de hacerme preguntas en torno a cómo manifiesto mi identidad desde mi trabajo, que es el arte, la alfarería. Entonces, en mi época, hace 11 años, yo lo googleé alfarería mapuche y encontré muy poca información y nada escrito por personas mapuches. Entonces, también el material al que uno tenía acceso hasta ese momento, principalmente desde la academia, desde la arqueología, informes muy técnicos también y complejos de comprender, catálogos que solamente me estaban diciendo la medida de las piezas, descripciones muy técnicas, como les cuento. Entonces me propuse por lo menos hacer una propuesta de revitalización de la alfarería para comprenderla, para organizarla y partir por casa, partir por aquí, por el sector, la cuenca del Calasquén. Entonces así he ido organizando un poco la manera en la que hemos ido como levantando este conocimiento. Partimos con la enseñanza, transmitiendo las técnicas. Tuvimos acá yo soy profesora también del programa PDTI acá en el sector, entonces hay hartas ñañas que ya han levantado sus trabajos, sus metagües, sus chayas, y lo que nos estaba faltando era también cargarlas de sentido, para qué se usaban. Entonces, en ese cuestionamiento también personal, empezamos a generar esta propuesta de escritura y de ser investigador también desde lo local. Vamos a darle acá el pase a nuestro Lamien Javier. Permiso, ¿dónde formaste Lamien? Por aquí no. ¿Estás contento de mí? Sí. Ya acá vamos a darle el pase para que se presente Javier Rapimán. Marimar Rico Poimun, Javier Rapimán, Tañeui, Tañilof Meu, Forrowe Mapumeu, Inche Trepapan Temuco Carrameu,
Huelu tañi Raimanchin, tañin ni Rukameu, pole Trafun Mapu, pole Rañinto Winkul, el Funmu, Rañinto Winkul pu Mapu Meu. Hola, un saludo cordial, buenas tardes a todas, todes. Mi nombre es Javier Rapimán, de profesión soy antropólogo social y también soy ceramista mapuche, un oficio muy antiguo en el territorio que se dice Wisuf, y aquí con el equipo de trabajo estamos precisamente reunidos en torno a reflexiones que se han levantado en el territorio sobre nuestro uso ancestral del barro, técnicas, saberes, traspasos culturales, y nos dedicamos especialmente tanto a cuestionar de repente teorías que vienen desde la colonización hacia nosotros como pueblo mapuche, y a levantar nuevas teorías, epistemologías que vienen de los territorios y de nosotros como hueches, como jóvenes, estudiando todas las temáticas que tienen que ver con la cultura, el cambio cultural, la modernidad y el traspaso de conocimientos ancestrales en el territorio. Así que eso, entré en Mañú también. Ya, entonces lo que les queríamos también compartir es cómo nos fue a nosotros por Huaraz. Estuvimos en un simposio de teoría arqueológica de América del Sur. Fuimos invitados con esta ponencia de reflexiones contemporáneas sobre la chaya, y fue súper interesante de que, digamos, la academia ahora está valorizando las epistemologías propias acá del territorio, de la manera de nombrar, digamos. Eso fue como lo valioso de nuestra investigación, que nosotros estamos nombrando desde el Mapudungún. Dentro de las pérdidas también del oficio de la alfarería, también hemos vivido las pérdidas de la transmisión de la lengua materna. Entonces, en este caso también es parte de ese ejercicio volver a nombrar, volver a interiorizarse sobre los usos, hacerlas para situarlas en roles específicos que las piezas también tienen. Entonces es una relación bien interesante que le da mucha fuerza a nuestra identidad. Y bueno, dentro de lo que respecta a mi participación en esta publicación, es la investigación creativa, tanto de los referentes estilísticos. Nosotros trabajamos junto al ilustrador Juan Holguín, que hizo ese pendón que más o menos es una síntesis del recorrido que sacamos de la chaya. Cuando nos preguntamos de la olla de barro acá, lo único que veíamos en las cocinas y que vemos acá las señoras cocineras de los locales, las familias, las ollas de pomaire, los cuencos de pomaire. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿por qué de pomaire? ¿Por qué no hay olla mapuche? Lo que se conocía como mapuche, la olleta de fierro. Entonces, en esos cuestionamientos también empezamos a profundizar en cuanto a las fronteras, pero si el mapuche también estaba en la zona centro-sur, mapuche picunche, entonces relacionamos a pomaire, digamos, con este conocimiento, con estos intercambios. En ese proceso, lo que les podría comentar también es que, bueno, en pomaire hay varios tipos de ollas. Está la olla colorera, está la olla arrocera y la olla porotera, todas vinculadas al mundo de la cocina, con tapas también, hechas con el torno alfarero. Y acá, más en el sur, en Gualmapu, las ollas presentan la cualidad de que no tienen tapa. Entonces son chayas también que van a fuego directo, tienen presencia así como del hollín que les queda cuando uno las usa. Las orejas suelen ser, no son redonditas como las de pomaire, son siempre más chatas. Acá hay algunas ollitas que yo les traje para que ustedes vean. Estas fueron no réplicas, sino recreaciones que hice a partir de lo observado. Hemos hecho investigaciones en depósitos de museos, en archivos también fotográficos, y conversando con distintas personas para poder, y que es un trabajo que sigue y que cada vez se encuentran nuevos antecedentes también. Eso es como lo que enriquece. Y lo otro curioso es que también las chayas son pequeñas, a diferencia de lo que uno está habituado a conocer, que las ollas son para el alimento, familias grandes, numerosas.
Acá la chaya mapuche es una olla más personal, de uso ritual seguramente, y que diversidad de usos. Dentro de esos usos, algunos de los que pudimos como recopilar por el relatora es la siembra del cucín, de la placenta en las chayas para tostar cereales, cuando las chayas se rompen, sirven para tostar, las chayas para transportar el fuego, que ahí después vamos a profundizar en la figura del Nampulcafe, y las chayas para cocinar. Así que eso fue un poquito como el ejercicio de estudiarlas, hacerlas y volver a reinsertarlas de a poquito acá en el territorio. Ya, yo les voy a comentar un poquito de lo que fue la investigación, cómo surge. Bueno, la Gima ya contó un poco dentro de este trabajo que nació dentro de la necesidad de revitalizar este saber sobre las chayas, y en esa revitalización nos preguntamos pues, en qué momento deja de ocuparse la chaya de barro y aparece la chaya de fierro. Como todos conocen acá en el territorio, uno va a preguntarle, no sé, incluso a una papay, y hablamos de chaya y la memoria más cercana visual que tenemos es la chaya de fierro. Entonces cuesta llegar al imaginario de la chaya de barro, y ahí nos preguntamos en qué momento se quiebra esa memoria, desde la historia colonial se quiebra y deja de usarse. Y ahí en ese proceso investigativo surgen ahí hartos asuntos, hartas reflexiones que nos direccionan de una u otra forma a nuestro ímpetu investigativo. En ese sentido nosotros quisimos trabajar en primera persona, quisimos contar nuestras memorias desde nuestra propia experiencia identitaria, desde el territorio, desmarcándonos desde estos estudios arqueológicos, sobre todo sobre la memoria, que nos ven o somos siempre sujetos de estudio, tanto de la historia, la arqueología, siempre la academia nos está viendo como sujetos de estudio, o siempre está estudiando a un otro. Y aquí, a diferencia de que queríamos nosotros mismos indagar sobre nuestra historia, escarbar en nuestra propia memoria y de ahí sacar nuestras propias reflexiones. Entonces sacamos esas reflexiones de esta memoria territorial, desde acá del territorio, desde la cuenca del Calasquén, donde, claro, pues el estudio arqueológico ubica los hallazgos más antiguos desde el 300 antes del presente al 1300 después del presente, en lo que denomina como complejo Pitrén o cultura Pitrén, y claro, lo denomina de esa forma conceptualmente dentro de una metodología de investigativa que viene acá al territorio a hacer un saqueo epistemológico y un saqueo material. Hay un saqueo de conocimiento y hay un saqueo también de los eltubes del territorio. Todos los hallazgos, que si bien nos sirve datar esos hallazgos, a costa de que todo lo que ocurre para sacar esa información. Entonces, eso era mucho de lo que nos lleva a nosotros, por ejemplo, a ir a Huaraz, a Perú, a lo que es el Huifi Tahuantinsuyo, a conversar justamente con la gente que se mueve en el ámbito arqueológico, de decir, esto ya no puede seguir ocurriendo. Plantearlo como una necesidad de no desechar el conocimiento académico, no desechar el conocimiento científico, pero sí encontrarlo desde el respeto y la horizontalidad con nuestros saberes ancestrales, donde el Huifipián del territorio, por ejemplo, nos habla de lo mismo que ellos hablan, pero lo manifiesta de otra forma, donde nuestra gente acá nos habla de que acá existía el complejo Pitrén. Acá se sabe que Pitrén es un loft, y que es un loft dentro de todos los lofts que existen alrededor de la cuenca del Calasquén, y que no es una cultura proto-mapuche. Estamos hablando de una cultura milenaria que nuestros antiguos identificaban como parte del Melihuitran Mapu. Entonces, para nosotros era muy importante reivindicar y revitalizar eso allá en Perú y seguir hablándolo acá, comentándolo, seguir compartiéndolo, sobre todo a propósito de tener esa idea de devolver el Kimun, y restituir también lo que fue saqueado. Entonces tenemos también en nuestra investigación que, claro, nos vamos a esa memoria que sale desde la arqueología, que la cuestionamos desde ese episteme, que volvemos a nombrarla desde nuestra propia lengua, el territorio, lo que se encuentra en el territorio, todo se nombra desde las memorias del territorio y no desde el lenguaje académico, y lo resignificamos. Entonces, cuando nosotros vemos que esos estudios arqueológicos dicen que antiguamente hay un intercambio entre lo que sería el complejo Pitrén
que es lo que está acá en este territorio, y lo que sería Yoyeo más hacia el norte, nosotros no lo vemos como un intercambio entre dos culturas proto-algo, así como proto-mapu. Estamos hablando del intercambio ancestral que siempre existió entre el Meli y Transmapu como identidad territorial, que tenemos un territorio hacia el sur y tenemos un territorio hacia el norte, que da cuenta a través de estos vestigios arqueológicos que efectivamente sí existía ese intercambio. Y es un intercambio que es bonito porque se sigue dando hasta el día de hoy. Lo que sería hoy día Yoyeo, el complejo Yoyeo que ellos le llaman, y que nosotros identificamos como el Picún Mapu, está el enclave de Pomaire. Y nosotros sabemos que hasta el día de hoy, como mencionaba acá la ñaña, siguen existiendo piezas de Pomaire acá en este territorio. Entonces ese trasquín sigue existiendo. Pues estamos hablando de 300 años antes del presente, donde se datan estos intercambios de una identidad territorial y la otra, y sigue existiendo hasta el momento. Y nosotros cuando escarbamos la memoria antigua y vemos cómo eran estos intercambios entre los antiguos, sabemos que existe el trasquintún, y que existe además este trasquín no solamente a nivel local o microlocal, sino que existe a macro escala territorial, y en esa macro escala territorial nosotros entendemos nuestra geografía, nuestra cartografía de otra forma, y entendemos un concepto que se llama tragumen, que es justamente este espacio territorial donde se juntan dos identidades territoriales dentro del mismo Meli y Transmapu, de lo que nosotros conocemos hoy en día como el Wallmapu, o con la identidad territorial que va más allá del Wallmapu, que sería en este caso, por ejemplo, hacia el norte el Taiwán-Tinsuyo, lo que nosotros conocemos como Imperio Inca. No existía una frontera como nosotros la conocemos hoy día, pues, donde marcamos la frontera divisoria entre un Estado-nación y otro, y toda la burocracia que hay y las divisiones que existen. Antiguamente esas divisiones de tal forma no existían, y si bien existía como un entendimiento que existe una cultura y existe otra, hay un espacio en que se difumina un poco esas culturas, donde se produce este intercambio, que no es un intercambio forzoso, es un intercambio que produce un enriquecimiento de Kimón. Y ahí es bonito porque ahí nosotros descubrimos hartos asuntos, descubrimos que en ese tragumen también y en ese intercambio de saberes, la chaya de barro sigue existiendo, porque sigue existiendo hasta el presente, y al mismo tiempo aparece la chaya de fierro, y aparece con el intercambio que viene desde afuera. La chaya de fierro llega acá en el siglo XVII y se consolida así como su voz en el siglo XVIII, mayoritariamente en el territorio. Entonces es bonito porque nuestra cultura siempre ha tenido esa forma de hacer el intercambio y de tomar elementos de otros lugares y apropiarlo y darle el sentido del territorio, con un sentido respetuoso, con un sentido pertinente a las moñas de cada territorio, de cada mapu. Entonces, por eso a nosotros también nos parece bonito, incluso hasta tierno encontrar que de repente el nombre de la chaya, que viene de esta chaya que es de barro, se le dé el mismo nombre después a la chaya de fierro. Y se le sigue llamando de la misma forma. Entonces, este intercambio sigue existiendo y este tragumen sigue existiendo a micro y a macro escala territorial. Y es bonito ver este intercambio que se producía entre Pitrén y Yoyeo, que llama la arqueología, que nosotros llamamos el intercambio que siempre existió entre el Picún Mapu y el Willy Mapu, que existe hasta el día de hoy, que lo vemos, y que de cierta forma nosotros seguimos haciendo este intercambio, seguimos viajando, seguimos generando este tragumen, estos encuentros entre identidades culturales, donde ya no nos vemos como identidades culturales enfrentadas en oposición o en dicotomía, sino que estamos siempre en integración y en un compartir que va enriqueciendo nuestra cultura. Entonces, eso es lo que nosotros fuimos reflexionando con nuestra investigación, y fue justamente lo que nos llevó a viajar también a Perú, a estar por allá, a compartir estas reflexiones y a sentirnos también como esa persona que es muy importante dentro del tragumen, y que era el Nampulcafe, que era el viajero, el que cumplía esa labor justamente de llevar el saber de un territorio a otro y de devolverlo, y de esa forma sigue enriqueciendo la cultura, tanto con saber como con elementos. Así que ahí Damián Rapi puede contarnos un poquito más sobre el arte y la labor y el don finalmente que tenía el Nampulcafe y que sigue teniendo el Nampulcafe en nuestra memoria. Leí también Chaltumay, Café Mechita, mi subun ñañita. Bueno, esta tercera vez, cuarta creo, que presentamos este tema, pero a medida que igual entre nosotros nos vamos escuchando, siempre uno va encontrando validez y cuestiones nuevas, igual que se van reflexionando. Antes de hablar un poco del Nampulcafe, me gustaría igual como profundizar lo que dice aquí la Lamien Estefa, porque encuentro que es súper
importante para nosotros como hueche, como jóvenes, y el posicionamiento espacio-temporal, por así decir, en el que estamos insertos con nuestra vida. Nuestra investigación, que tiene que ver con estudiar la chaya, su simbología, uso, prácticas, cómo se puede representar mediante una herencia cultural que ha trascendido en el tiempo, empezó a levantar otro tipo de cuestiones en nuestra investigación. O sea, nosotros cuando quisimos levantar una metodología que fuera de nosotros para el proyecto, nos dimos cuenta que nosotros somos mapuches, lo más sencillo. Inchintain mapuche nien. Entonces, esta investigación, lo que nosotros tratamos de hacer como especie de ejercicio y juego también de rol y de poder, es problematizar la academia en sí. O sea, nosotros dejar de ser objetos de estudio de un profesional que llega al territorio, de una institución que tiene que hacer algún tipo de trabajo, levantar algún tipo de proceso, con la gente acá, con nuestra cultura, con nuestra historia, y posicionarnos desde el nosotros, o sea, nosotros como personas que habitamos el Mapún, que estamos vinculándonos con distintos tipos de expresiones, con distintos tipos de espiritualidades, de manifestaciones de la cultura en este espacio. Y nosotros lo que hicimos fue problematizar ciertos tipos de prácticas y de epistemes o de teorías científicas que fueron levantados sobre nosotros y no con nosotros en el territorio, sin pertenencia cultural, sin consulta, y sobre eso nos dimos cuenta de que la historia oficial de este país, de Chile, ¿no es cierto?, de Chile, viene a hablar de un pueblo que prácticamente no lo conoce. O sea, se apodera de que nosotros tenemos una existencia científica de más de 8.000 a 10.000, 12.000 años más o menos en el territorio. Eso lo podemos ver con distintos sitios arqueológicos, complejos culturales, que van marcando ciertas datas, donde se pillan de repente huesos, y se hacen similitudes con genéticas de la población actual, y es muy similar. Y venimos a levantar una suerte de ciencia desde nosotros, para nosotros, y sin caer tampoco en el ego. O sea, acá nosotros estamos cumpliendo también un servicio a toda la gente que pudo mantener el Kimun en un contexto de colonización, en un contexto de discriminación, en donde ahora nosotros nos podemos parar y decir, oye, somos mapuche, nien, inchin, con un orgullo, con un brillo en los ojos, pero nuestra gente hace poco no estaba pasando por eso. O sea, la discriminación, la categorización del indio, invisibilizar nuestra cultura, despojarnos de un territorio ocupado ancestralmente, ha llevado a que nosotros tengamos muchos problemas como sociedad. Y entre eso es poder analizar y problematizar este tipo de corrientes que se hacen en el territorio. Para hacer como un resumen, la ciencia occidental, chilena, argentina, igual, gringa, ha llegado acá a hacer excavaciones en distintos sitios, y su interés siempre ha sido encontrar cementerios, porque los cementerios han sido los lugares donde nuestra gente ha dejado de una forma más resguardada los metahue, donde se han enterrado piezas que se mantienen con mejor forma a la actualidad, y eso se puede analizar. Entonces nosotros hace muy poco estamos terminando una era arqueológica, por así decir, donde los arqueólogos querían inventar culturas. O sea, era el afán llegar a los territorios y tratar de suponer cómo vivían las personas en este espacio. Y a eso hacía alusión aquí la amiga Estefa sobre lo que es el complejo cultural Pitrén. Uno de repente busca en Google, en Internet, o en lugares más oficiales como los museos, y te pintan como que la cultura Pitrén son culturas ancestrales, anteriores a los mapuches, y nosotros como posicionamiento acá en el territorio nos damos cuenta de que en realidad no, que somos la misma cultura, y que en algún momento un científico puso ese nombre. Pitrén viene de un cerro que está acá al frente, se puede ver en el Calasquén, que en un momento se quemó. Entonces ahí la gente le puso Pitrén. Igual es un poco más aceptable para nosotros
que venga un arqueólogo a inventar una cultura y que le ponga Pitrén porque por lo menos está en Mapuzugún. Pero tenemos otros casos que son un poco más violentos, como el caso del latifundista Vergel, que él encuentra en Angol un cementerio y él decide ponerle a esa cultura el apellido de su familia, Vergel. Entonces ahora uno, para poder hacer un estudio sobre cómo es la alfarería histórica en ese espacio, tiene que recurrir a textos que hablan de la cultura Vergel, o de repente el museo está escrito como Vergel. Y hay otro nombre más que es un poco más, como que incita un poco más a la violencia, que es la cultura Valdivia. O sea, hay un complejo cultural que se habla de la cultura Valdivia, y Valdivia todos sabemos que fue un asesino que vino aquí a matar a nuestras papás y a nuestros loncos en un tiempo de la historia, y cuando él se apropia de esos lugares como colono, le pone su apellido a los pueblos anteriores. Entonces nosotros en nuestra investigación nos estamos dando cuenta que hay un paradigma en las ciencias sociales que es hablar sobre pueblos precolombinos, o sea, todo lo que es anterior a la llegada de los españoles parece ser como una suerte de pueblos totalmente exóticos a nosotros, que no tienen una pertenencia o que nosotros no tenemos un vínculo 100% directo con estos pueblos anteriores a la llegada de lo occidental de los españoles. Pero cuando llegan los españoles, pareciera que se hacen un montón de pueblos nuevos, sociedades nuevas, sociedades modernas, se inventa la idea de frontera, y eso viene a dividir el territorio. Nosotros con nuestra investigación lo que quisimos profundizar en todo momento fue que anterior a la llegada de los españoles o de la gente occidental, nosotros acá teníamos una frontera que se transitaba de otra forma. Se sabía que en este territorio vivía gente mapuche, con su guillatún, con su ceremonia, con su mapuzugún, pero también se sabía que había mucho viaje por los Andes. Y eso al día de hoy nosotros lo podemos analizar como herencia cultural en cuanto a los fonemas, a las palabras que se usan en pueblos originarios. Nuestro mismo mapuzugún tiene mucha similitud con el quichua, con el aymara, con distintos tipos de dialectos en el Amazonas, en pueblos en Panamá. Entonces nosotros estamos problematizando esta frontera que hicieron los estados modernos mediante visibilizar un pasado que era un poco más abierto y un poco más amigable a lo que es ahora nuestro mundo o nuestra modernidad. O sea, ahora la frontera viene a estar resguardada por militares, tú no puedes cruzarla si no tienes un permiso, pero antiguamente nuestra gente se sabía que viajaba. Y a eso viene el personaje que nosotros nos colgamos, que es el Nampulcafe, que es un oficio que había antiguamente, que todavía queda en los territorios, pero de una forma más reinterpretada, sobre lo que es el viajero. Nuestra gente, de repente, igual que ahora, cabros jóvenes, en la adolescencia, mayores de edad, uno ve que tienen una necesidad por salir a viajar, por recorrer, por levantar el dedo, por hacer dedo, o de repente juntar dinero, irse a algún país con su mochila. Bueno, nosotros antes también realizábamos ese tipo de acciones, y el Nampulcafe era la persona que salía de repente muy joven y volvía anciano, volvía casado con personas de otras partes, hacía vínculos, o de repente volvía al territorio y se sabía que dejaba familia en otros lugares. Esto se ve ahora más presente con la relación del pueblo mapuche entre el Estado, o sea, bueno, hablemos de Gulumapu, que es lo que ocupa el Estado chileno ahora, y Puelmapu, que es lo que ocupa el Estado argentino, pero nosotros también sabemos que llegábamos a lugares más por Picunmapu. El pueblo inca fue un pueblo que un estado que tuvo un apogeo de 200 años, pero anterior a eso habían antiguas rutas que comercializaban distintos productos, y en esos espacios se movía el mapuche. El arqueólogo ahora, cuando pilla un sitio ceremonial, como lo que ha pillado en... No me acuerdo cómo es el nombre del que pilló en Cañete, pero cerca de Cañete y por el lado del Maule, se han pillado distintas vasijas que tienen forma como Pitrén, por así decir, de nosotros acá, mapuches de acá del sur,
y también vasijas de aguita y vasijas inca. Entonces el arqueólogo dice que ahí hay un préstamo cultural, como que antiguamente los pueblos se prestaban distintos tipos de simbolismo, pero nosotros queremos llegar un poco más allá con este tipo de investigaciones y señalar que nosotros éramos un mismo pueblo en todo Lillana. O sea, aquí había una suerte de globalización, por así decir, donde la gente de la Patagonia bajaba hasta Mesoamérica, subía hasta Mesoamérica, y los mesoamericanos también bajaban a estos lugares para hacer intercambios culturales, no a prestar la cultura, porque eso suena como que te están prestando, como que te están civilizando. O sea, la gente allá venía a estudiar de nosotros, nuestra filosofía, nuestra ciencia, y al mismo tiempo nosotros también viajábamos al norte a intercambiar saberes. Y eso es como también el ejercicio que hicimos en al congreso al que fuimos, tratando de buscar todo el rato eso, como compartir con pueblos de allá, ver en qué posición están, también nosotros mostrar en qué contexto estamos acá como territorio, pero sin alargarse más, como eso un resumen de las teorías que a nosotros nos movieron en nuestra investigación y por qué fue tan importante para nosotros también llevar nuestro conocimiento mapuche aquí del territorio a los hermanos allá que están en el territorio nacional de Perú. Así que es Rumé Mañún. Bueno, a mí me gustaría invitar a Odette Weicher y Anto Puelman. Las veo desocupadas un ratito, así que podrían venir para acá para que puedan ustedes contarnos desde el ser mujer mapuche de acá del territorio, su experiencia en torno a lo que usted vio, usted escuchó respecto a la chaya, a la olla y respecto al mudai. Hicimos un mudai junto a Antonia y Andrea, así que dejo abierta la palabra para que ustedes puedan contarnos su experiencia en torno a estas piezas, a estos saberes. Gracias, Gemma. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes, a los que he saludado y los que no he saludado igualmente, y mayoría casi los conozco, sobre todo al Javi, que lo conozco bastante, y después al fotógrafo. Así que se le agradece, Gemma, el haberme hecho partícipe de su proyecto, de su investigación también. Porque esto es algo lo que yo le contaba a Andrea, tal como ella vino a transmitir también ella su conocimiento de su cocina, de su cultura. Yo le dije que acá lamentablemente también hay mucho que se está perdiendo en la familia ya, estas costumbres, la manera de hacer el mudai, hacer el mote, todas estas cosas que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelas. Mucha de la juventud ya hoy en día no sabe cómo se prepara. Y muchos también han perdido ya como el gusto de la bebida en sí del mudai. Entonces, porque el catuto y el mudai, por ejemplo, uno lo puede endulzar y adecuar, pero el catuto es un pan neutro. Entonces es una masa que uno lo puede preparar para lo que uno desee. Es lo que yo le conversaba también a ella mientras hacíamos unos catutos con Andrea. Y hacíamos mudai y me dijo, ¿es una masa? Sí, es una masa. Porque uno le da el destino que uno le quiere dar, ya sea lo quiere endulzar, lo quiere salar, lo quiere mantener neutro, si lo quiere hacer pizza, lo quiere hacer empanada, lo quiere hacer... Tiene la misma utilidad que la harina prácticamente común, que es más refinada, solamente que esta viene completa. Así que, y ahí estuvimos participando, haciendo mudai. Así que lo único que lamentaba es que yo me olvidé de ya la quingua, porque a mí me gusta hacerlo con quingua. Así que, pero sí, así que por lo general siempre el mudai me gusta hacerlo con trigo, quingua, o cuando hay maíz, hacerlo con maíz también. Y así que, no, bonita la experiencia, muy bonita, y agradecer a Jimara también el elegir quererla hacer en esta feria. Para nosotros también es una ventaja, porque así también nosotros nos estamos dando a conocer como feria gastronómica, y ella como hace los implementos que es para gastronomía, tales como las chayas, todo lo que es los cuencos, los rally, que le decían nuestros abuelos,
Entonces va todo de la mano. Entonces, y eso se agradece porque así también nosotros nos estamos dando a conocer y a través de feria gastronómica. Y se supone que es una feria gastronómica incluyendo que somos una feria gastronómica mapuche. Y eso es un valor agregado de que nosotros también estemos mostrando que acá en el sector tenemos una ceramista, tenemos una persona que es de nuestro sector, que está trabajando con greda, que está trabajando con cerámica, así que no, Katy, ya. Y los invito a degustar el mudai. Y ahora dejo también acá a mi vecina, colega y locataria también, Odette, porque acá vemos 4 locales trabajando. Si bien nos pasamos de tema de la chaya al mudai, porque todo tiene relación, se cocina en las ollas, estos fermentos, y además para aprovechar que ustedes tienen todo ese conocimiento que para ustedes quizás es algo natural, una cosa más de la vida, pero para nosotros que estamos volviendo también a las tradiciones y valorando, es muy importante poder cargarlo de sentido en este momento. Y me gustaría aprovechar también de generar como la pregunta a ustedes respecto a los usos del mudai, que es distinto a los usos de la chicha, para también ir haciendo después un pase que Andrea nos va a ir contando los usos que tiene la chicha para allá. ¿Qué uso usted le da, conoce del mudai, vive del mudai? Voy a invitar acá a una persona que jamás ha tomado mudai, a Ulises, que es un venezolano que trabaja acá también con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Odette Huella, soy de la localidad de Pucura. Se me invitó ahora, bueno, no estuve desde el comienzo, no entiendo mucho la charla porque estaba fuera con los clientes y eso, pero voy a hablar un poco referente al mudai, como me dijo acá la señorita Guimara. Bueno, yo me fui criada con 2 abuelitos ancianos, que ellos solamente hablaban el mapuzungún, muy poco se relacionaban con el lenguaje español. Me crecí tomando el mudai, que lo hacían natural, o también con las abejitas que se producen allá mismo en el campo. El tema de la olla, que escuché entre paréntesis un poquito, siempre usábamos la olla de fierro, en los fogones, donde compartíamos los matetunes también, que veo aquí, ¿cierto? El catutito, los matetunes, que es algo ancestral de lo cual yo crecí. Cosa que hubo una época que se perdió, pero hoy en día de nuevo se está retomando bastante la cultura, y en mi familia sobre todo todavía tengo a mi mamita que hace siempre catuto, mudai, las comidas con liquetán y todo lo que tiene que ver con la cultura mapuche, la siguen manteniendo. En mi caso no lo he hecho tan así, me gusta mucho, a mi hijo también le gusta mucho, cuando podemos lo compramos o por ahí le pedimos a alguien que nos ayude a hacerlo. Bueno, el mudai para nosotros, el pueblo mapuche, es la bebida que tenemos, ¿cierto? La bebida ancestral, que fue de generación en generación, que fue representada en los guillatunes siempre, se llevaban con las ollitas de fierro, las cocinas y todo eso. Siempre vi los trabajos en greda, más que nada en Metahue, cuando se colocaba el mudai. Los mudai los transportaban con los barriles, me recuerdo bien, barriles de los que se ven todavía. Lo mismo con donde se guarda la chicha, también se transportaban los mudai. Y ahí se compartía, como bien así como acá, solamente que solían haber fogón y todo eso. Sí. Eso es como lo que puedo aportar. De la cultura mapuche entiendo bastante igual, porque como le contaba, me crié con 2 abuelitos ancianitos que de chiquitita también me llevaban a participar a los eventos del guillatú. Del pueblo mapuche, no sé qué otra como pregunta quería que le reflexionara. Claro, es la bebida, como le llamamos la bebida mapuche,
que se hace como para compartir las ceremonias. Cuando se junta el pueblo mapuche, generalmente, yo recuerdo mi abuelito era un lonco porque allá en Pucura había solamente, ahora hay muchas comunidades, pero antiguamente se relacionaba la comunidad Marifilo, que apadrinaba la Chincolé, etcétera, que era la zona de piedras volcánicas, todo ese sector, y el lado del lago, que era la comunidad Chañapi, solamente ellos dos. Entonces ellos hacían sus reuniones como acá, pero yo recuerdo que las reuniones de ellos eran a las 5, a las 6 de la mañana, se juntaban, enviaban un huerquén a caballo, entonces ese huerquén hacía como las citas de las reuniones, y en esas reuniones que ellos conversaban a las 5, a las 6, tenía que estar el Muday, porque el Muday, aparte en la ceremonia mapuche, representa mucho igual para pedir y agradecer a Shaudió, que el Señor es Dios, y ellos entregaban sus oraciones en Mapuzugún y todo, y el Muday lo usaban para lo que es la rogativa, sí, para pedir, para agradecer, para todo, para que sea un año lindo, gracias por los alimentos, por todo lo que le da, porque también el Muday viene del trigo, que el trigo lo da la tierra, ¿cierto? La tierra entonces representa mucho todo el símbolo del Muday. Eso es lo que puedo. Las maneras de hacerlo, antiguas y actuales, ¿han variado, sigue manteniendo la tradición de hacerlo? No, he visto que se sigue manteniendo, sí, se sigue manteniendo, o sea, el original es el natural, el que se hace a base de levadura y todo. No, en realidad que antiguamente no lo hacían así como el molinito lo pasaban, y las abuelitas como que lo pasaban por la boquita, no sé si alguien tiene ese conocimiento, ¿cierto? No como ahora, como por la boquita así, y lo iban como dejando y que eso vaya fermentando. Así lo fui viendo yo de niña, y después ya fue cambiando un poquito, que no le hacían así, empezaron a insertar la levadura. Después, posteriormente, la miel, y así fue cambiando un poquito, de sabores, qué sé yo, como ir haciendo más variaciones de otras semillas, incluyéndole también. Pero el original que yo siempre conocí fue el que las abuelitas hacían así. Esa es como la diferencia que he visto de ahora. Pero en cuanto a sabores, hay muchos que se mantienen casi igual. El mismo, como ese mismo, cuando yo tomo un Muday muchas veces, el mismo que tomaba como ese aroma que hacía mi abuelita. Y en todo lo que es la comida mapuche, pues ahí todavía se mantiene un poco bastante así. Sí. Eso sería lo que les podría aportar. Muchas gracias igual por considerarlo. Gracias también por aportar conocimiento. Yo le decía a Gima que ella tiene mucho conocimiento por el hecho de haberse criado con abuelos, porque ustedes saben que un niño que se cría con abuelos aprende mucho más que uno que se cría con padres, porque los abuelos transmiten su conocimiento, su cultura, y muchas veces nuestros padres después ya ellos no siguen practicando la misma costumbre de nuestros abuelos, porque yo también aprendí, pero aprendí más con mis abuelos, en este caso mi abuelo materno. Él me enseñó bastantes cosas, me hablaba mucho el tema de la cultura, era un hombre muy informado porque a él le gustaba mucho leer. Era una persona que era amante de los libros, de diarios, entonces poseía bastante información y siempre iba anticipándose con información antes de que saliera. Él ya estaba informado de lo que venía. Y entonces, y el tema del Muday, como dice Odette, yo también no he visto variación. No he visto variación de que sea otra manera distinta de prepararla, sino que es la misma, de limpiar el trigo, pelar el trigo pisándolo con su ceniza, y después ventear, después de nuevo volver a pisar, después al lavado. Y antes, no sé, ustedes si se acuerdan, antes en las casas no habían llaves ni nada por el estilo como ahora. Antes se buscaban esteros, se buscaba ríos, y así se lavaba el trigo en las canastas, en canastas de bote.
Por eso ese día cuando le hice la demostración aquí a Andrea, le dije, vamos a hacer como antiguamente, le dije, no vamos a ir a llave ni nada, sino que nos vamos a ir directamente al río. Así que eso para que ella también viera cómo se hacía antiguamente el proceso, como era. Ahora no, porque ahora todos tenemos agua en nuestras casas, entonces hay que poner yo le explicaba ahí, o lo lavamos en faltones, en lavatorios, qué sé yo. Y esa es la manera que hoy en día se lava, porque ya no, que ya el río tampoco ya no hay de la abundancia que había como nosotros cuando éramos niños. Entonces hay mucha intervención también ahí de uno como ser humano en la naturaleza, entonces ha variado bastante en ese aspecto lo que es los caudales de río. Pero el mudai sigue siendo, como decía Odette, el mismo, solamente que uno le va poniendo de su propia cosecha, como dice, de su propio conocimiento, porque hay muchos que lo hacemos con miel, otros lo hacemos con azúcar, otros lo hacen así de estado natural nomás, sin nada, sin aditivos, sin nada, sino que el trigo solo vaya dando el fermento. Y lo que decía Odette de los abuelitos, de que ellos lo hacían, y yo también escuché eso, de que usaban a los niños para el mastique de la masa. Entonces se buscaban solamente a los niños porque los niños tenían los dientecitos sanos, entonces ellos eran el molino natural que tenían los abuelos para... Menos mal que él no estaba ahí, así que yo también lo escuché. Lo que dice Odea, efectivamente, sí, es verdad. Así que los niños eran utilizados de molinillo. Así que, pero ahora no. Ahora con la modernidad está el molino, la piedra de moler que siempre ha estado. Pero lo que más se usa es el molino para moler, y nosotros ahora precisamente la piedra del moler la usamos solamente para moldear el catuto. Así que creo que eso es como lo que más conocimiento tengo. Entre Mañún a las dos cocineras aquí presentes también, y a las locatarias, bueno, y a los que se han venido acercando, es muy rico poder verlos por acá y saber que también son temáticas que aporten, que contribuyan acá a este conocimiento. También se vincula mucho la alfarería con los usos gastronómicos. A mí eso ha sido algo que me llama la atención porque, por ejemplo, a partir del mudai, cómo antiguamente se fermentaba los mencuwen, que serían estos contenedores de 30 litros a 50 litros y que estaban en desuso también. Entonces cómo se fue sustituyendo el contenedor, pero la práctica nunca se dejó de hacer. El mudai después se hizo en las chuncas, en los baldes, en el plástico, y de a poquito de nuevo también volviendo a fermentarse en estos contenedores, que ha sido un proceso de entenderlos también cómo funciona, porque no es como para dejarlo fermentar permanentemente. Esto se hace para una ocasión, en este caso lo hicimos para compartir aquí con ustedes, y después esto se trasvasija. Si es que sobra, nosotros lo congelamos, lo guardamos o lo regalamos, y no se puede dejar en el contenedor. Esto lo aprendí porque el año pasado yo dejé mudai para eternamente para en la cocina y no se me fermentó, se puso de mal olor también el contenedor, y eso es parte de un hábito de higiene que también uno tiene que aprender a trabajar con la greda, que es distinto al plástico o al metal, que una buena lavada y se le va todo el olor. A esto no, acá queda. Entonces yo creo que esa también es la particularidad de la alfarería, de uno entender sus usos y entender también que ellos, por ejemplo, uno los lava con agua nomás, no le agregamos quicks ni, porque el procedimiento de las piezas desde tiempos de antaño es que no se pulen por dentro, son piezas que son porosas por dentro, a lo más por fuera tienen un tratamiento que se llama bruñido, que lo hacemos con piedras lisas, pero eso también le otorga un sabor a los alimentos porque guarda como su saborcito, entonces cada comida va teniendo un uso específico. Si uno tiene una olla, le destina un uso, una olla para una cazuela, no debiera ser una olla para hacer una leche, por ejemplo, porque agarran sabores distintos, se impermeabiliza mucho la grasa, por ejemplo, entonces con los mismos usos las piezas se van curando. Que eso también es algo de lo que podría comentarles que he aprendido en torno a la alfarería, por ejemplo, de las chayas. Muchas de las preguntas es como hay que curarlas, si están listas o no.
eso es en el mismo uso que le estén dando las ollas, por ejemplo, van a ir curándose con las mismas salteados. En el caso de los mencúes, el mismo mudai con el almidón lo va sellando cada vez. Entonces, quisiera ahora como darle el pase a la Lamien Andrea, que nos vaya contando ahora sobre la chicha, que para nosotros acá la chicha es la chicha de manzana, la fruta que más tenemos presente, pero también tiene una connotación que no es tan positiva, como tenemos los dichos del viejo chicha o la chicha fuerte, como ponerse ñipa. Entonces, la Andrea viene llegando de un festival en Colombia, el Festival de la Chicha. Imagínense un festival de la chicha. Entonces hay otros territorios donde se está visibilizando este saber ancestral y nos gustaría poder compartir como estas reflexiones que están teniendo otras culturas en torno a esta bebida ancestral. Ay, no sé por dónde empezar, tantas cosas que han dicho y tanto que quiero también replicar de lo que han comentado y han compartido. Primero agradecerles porque el trabajo que han venido presentando en Perú, y bueno, esta semana también he pasado con el Yimara en la casa, me ha contado un poco el tras cámaras también, todos los pasos, y eso es como bien valioso, el salir y comentar y compartir todo lo que están haciendo acá. Yo quisiera como empezar contando que la chicha de jora, que es la que he preparado yo, y junto también a la Yima y a la Antonia, es una bebida que yo traje como una materia prima que crucé el aeropuerto, no sé cómo lo hice, pero lo logré, que viene del maíz, sí. Y que también tiene una palabra para mencionar en el quichua. El quichua es uno de los lenguajes, uno de los idiomas que más se hablan dentro de las comunidades indígenas en el Ecuador, que sí es una derivación del quechua, pero no es el quechua. El quichua es como esa lengua que surge cuando la colonización inca llega a territorios como del actual Ecuador, y antes las culturas pre-incas acogen el idioma, pero también le hacen modificaciones. Entonces ese es el quichua. Dentro del quichua, la palabra para referirse a esta bebida fermentada es el asua. Y bueno, luego también vamos a hablarles un poquito de esta publicación que hemos traído. Bueno, el asua tiene tres entornos de consumo que son los más comunes. Está el entorno agrícola, está el entorno festivo, ceremonial, y está el entorno también de los ritos funerarios. Son como esos tres espacios de los que yo he identificado donde más se consume asua, donde más está circulando la chicha, donde está presente este espíritu, ¿no? Se hizo la luz. Y bueno, como para ir asentando un poco, yo vengo como unos 8 o 7 años cocinando chicha, como por diferentes fines, ¿no? Por fines festivos, por fines de gusto propio, y me iba encontrando muchas veces que entre una semana pasaba más tiempo cocinando chicha que trabajando o escribiendo proyectos, ¿no? Entonces, en un punto me pregunto yo misma, ¿cómo puedo unificar como estas dos pasiones o estas dos formas de existir que tengo, que es entre el arte y la fermentación? Entonces ahí me pregunto si es que es posible traspasar la metodología y los pasos que una lleva para hacer una chicha a un proceso creativo, a un proceso de creación artística. Entonces, claro, para preparar chicha de jora, al menos se empieza cosechando el maíz, secando el maíz, germinando el maíz, jorándole, malteándole, abrigándole, endulzándole, sacando al sol, haciéndole secar, molerle. Obtienes una harina y luego cocinas chicha. Entonces, digo, chuta, es un proceso bien difícil, y creo que es una de las razones por qué no solamente aquí, sino en toda Ayala se han dejado estos procesos, ¿no? Porque sí son laboriosos, porque implican un tiempo, una dedicación, un conocimiento que se ha extraído, también se ha extirpado. Entonces, empiezo a darme esa vuelta en la cabeza, ¿cómo yo puedo crear, cómo puedo implementar ese proceso lento, cuidadoso, minucioso, cariñoso a mis obras, a mi producción artística? Y ahí es que empiezo a meter también el cuerpo, porque bueno, una de las ramas del arte de las que vengo es de las artes escénicas,
y es el cuerpo desde donde problematizo, es el cuerpo desde donde yo parto para crear también. Entonces empiezo a conversar con maestras chicheras, con cocineras, con fermentadoras, con fermentadores, y entender qué tanto el cuerpo se involucra en esos procesos, ¿no? Y yo creo que lo que acaban de mencionar las compañeras es la base de la fermentación en Latinoamérica, en Abya Yala, la saliva. La masticación de la materia prima para fermentar es el origen de todos los fermentos que tenemos acá, y es algo que las culturas higienecistas y todo este tema de la pandemia también nos hicieron como evitar compartir el mate, evitar compartir un pilche de chicha. Entonces yo creo que desde ahí también posicionar la fermentación como un proceso subversivo, como un proceso político, es muy importante. Es el estómago común. Por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, donde todavía se conservan las chichas masticadas, la chicha de yuca, la chicha de chonta, la chicha de plátano, si tú no recibes la chicha, es una falta de respeto muy fea. Y nadie te va a hablar, nadie te va a ver, nadie te va a dar de comer. Es como que no existes, básicamente, ¿no? Porque no estás aceptando compartir el estómago con el resto. Si yo acepto tu saliva es porque estoy dejando que algo de tu cuerpo entre dentro de mi cuerpo. Y creo que eso es algo muy importante dentro de la fermentación, y desde ahí también yo me estoy problematizando cómo el cuerpo actúa. ¿Qué tanto te dice el cuerpo de alguien que prepara chicha sobre ese fermento, sobre ese territorio, sobre ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, así empezó todo, como hace algunos 7 años que empezó a preparar chicha y a preguntarme esto. Y luego también lo cruzo con algo que dice un filósofo colombiano, Eider Calambás, que cultivan este concepto desde también los pueblos Misak, que es la justicia espiritual, que son todos estos actos de reposicionar espiritual o estéticamente un saber, un concepto, un sitio. Yo creo que ahora todas estamos familiarizadas con los derrocamientos de estatuas, de monumentos que están impuestos colonialmente en sitios sagrados, ¿no? Entonces hay un caso muy importante que es el derrocamiento de Sebastián de Benalcázar en Popayán, que eso fue levantado después de muchos consejos, después de muchos palabreos con el pueblo Misak, y esa resolución se toma como un veredicto de decir, mira, este personaje es un genocida, es un explotador, es un esclavista, y tiene que salir su figura de este sitio que es una tola, que es un lugar sagrado, para reposicionar un símbolo que es nuestro. Entonces ellos comienzan a hablar de estos actos como justicia espiritual y justicia estética, que es justamente lo que están haciendo acá con esta investigación y con todo este reposicionamiento de las piezas, que son espíritus al fin, ¿no? Y ahí es que yo también comienzo a como permearme un poco de este concepto que es la justicia espiritual, cómo a través del fermento, a través de la chicha, a través del asua, podemos hacer justicia espiritual desde lo estético, desde reutilizar los metahues, el mencuhue, el pondo de barro también le conocemos allá, pero también desde adentro, desde el cuerpo. Yo pienso que el hecho de que nuestras culturas estaban constantemente consumiendo este tipo de bebidas nos daban una fortaleza física, sí, acá en el estómago, en las células neuronales que tenemos en el intestino, y es también una fortaleza colectiva. Pienso como en estos momentos es muy importante mantener esa fortaleza desde este segundo corazón, cerebro que tenemos acá, es el intestino, que nos va a dar una fuerza también para resistir. Entonces, esa justicia espiritual de la cual yo también quiero hablar en mi obra, desde el reposicionamiento de los objetos, de las bebidas, de los sabores, va por ahí, va por alimentar como ese kunyu. Y bueno, aquí quiero empezar como a hablarles un poco del libro que también he traído, que es este que se encuentra acá, Kunyu, la vida como fermento. Bueno, en las culturas quichuas del norte, se utiliza un poco diferente el pondo o el mencuhue que vendría a ser acá. Allá no le lavamos tantas veces, sino que sí nos importa dejarle un poquito al fondo, porque ese poquito que queda en la base es el iniciador para una nueva fermentación, y ese se llama el kunyu, o también en españolizado se le dice concho o cunchu, también en Colombia le dicen. Entonces, nosotros empezamos como a entender esa figura, ese iniciador, y a encontrarlo en muchos lados, no solamente dentro de las bebidas, sino también dentro del pensamiento, ¿no? Porque yo no es que me estoy inventando esto, o sea, yo puedo reflexionar esto porque hay gente que vino antes que mí a hacer un camino,
a compartir una palabra. Entonces, entender que el kunyu, que ese iniciador está en básicamente todas las matrices creativas y epistémicas, ¿no? Nada surge de la nada, todo tuvo un anterior, un germen que hizo que eso sea más fuerte. Entonces este librito está como creado también desde ese pensamiento. El primer texto que van a encontrar en el libro es de una argentina. Oye, me permiten, ya, salud, salud. Entonces ahí nos comenzamos a encontrar con otra gente en Latinoamérica que también está pensando en la fermentación. La primera autora del libro es Mercedes Villalba. Ella es una argentina, es antropóloga y artista, y habla de la fermentación como un proceso subversivo, como dentro de cuando ves un fermento a través del microscopio, ves una batalla, ves un enfrentamiento entre levaduras, azúcares que están como en esa lucha por la expansión. Su texto reflexiona sobre ese hecho. Ese texto llega a mí como hace un par de años, y la editorial Kikuyo me invita, me dice, ¿por qué no te lees de esto y reflexionas y puedes crear algo en relación a la chicha o a lo que tú estás investigando? Entonces, aquí la importancia de la fertilidad en los textos, ¿no? De que los textos no se queden solamente estancados para una sola lectura o una sola edición. Ahí nace el segundo texto, que es ¿Dónde se fermenta la chicha? Y nuestra intención era como poder traducir todo esto al quichua, porque sabemos que de las culturas originarias es de donde vienen muchos de los conocimientos fermentativos. Entonces, al hacer esta traducción al quichua, la persona que hizo la traducción, que es Guaira Velázquez, ella comienza a contarnos, oigan, mientras traduzco este texto me doy cuenta también que la traducción, que este acto es también un hecho fermentativo. Traducir de un lenguaje a otro, de un sentido al otro, también es como transformar una materia de un estado a otro. Y ahí también nos damos cuenta que no todo es traducible, que no todo es necesariamente traducible, y que al traducir nace un texto diferente. No estamos tampoco desde este kunyu queriendo como interpretar a pie de la letra lo que escribimos, ¿no? Sino también de que el ejercicio de leer una lengua que no entiendo sea un ejercicio de acercamiento a la lengua. En Ecuador pasa mucho que se estandarizó el quichua, y ahora hay un quichua académico, y si quieres escribir en quichua, pues tienes que aprender a escribir ese quichua. Ese es un proceso también en el cual queremos ser críticas, y que la gente se acerque a leer aunque no entienda, aunque no comprenda qué está diciendo ahí. Es un hecho también político pronunciar esas conjugaciones o esas formas de sentido que tienen las lenguas originarias, que son al final como muy apegadas a algo que está en la matriz de nuestra cultura, en la matriz de nuestro entendimiento. Entonces, eso contarles un poco. El libro tiene que ver un poco también con la relación que tengo con el fermento en este momento, y aprender a hacer chicha me hizo entender que también tenía que acercarme a los contenedores. Y tengo unas vecinas de allá en Imbabura, de la comunidad de La Ambuela, de Cotacachi, que ellas también son alfareras y todavía siguen fabricando y armando, confeccionando estos pondos. Y me acerqué a ellas para poder hacer unos pondos para este proceso artístico que estoy llevando, y me encantó la idea de que también la tierra fermenta antes de convertirse en una pieza alfarera, ¿no? O sea, la tierra tiene que fermentar, tiene que sacar sus burbujas, tiene que descomponerse para poder ser moldeada. Entonces, estos match que he ido haciendo entre la fermentación, la alfarería, el cuerpo, pues me han dado mucha alegría encontrarle a la Yimara, encontrar su proceso, encontrar que aquí hay esta desjerarquización entre el cuerpo, el ritual y el objeto que fermenta. La verdad es que me alimenta mucho poder entender que los procesos fermentativos siguen vivos acá, porque este tema del rescate también es como bien problemático, ¿no? Yo creo que son todos procesos que están vivos. En Ecuador se sigue consumiendo chicha en junio, que es Jatumpunya, es la fecha en la que más se consume, y yo creo que lo que tenemos, al menos desde donde yo también me estoy posicionando ahora, es de poder recuperar esa heterogeneidad de las bebidas, porque a veces también se centra como, ya listo, la chicha es de maíz, pero no, teníamos chicha de quinoa, teníamos chicha de arveja, teníamos chicha también de trigo,
y son chichas que se han ido perdiendo, y también en ese sentido las borracheras, porque yo creo que uno de los problemas con la chicha y por qué está tan negativizada es por el tema de que se metió todo en un mismo saco, ¿no? Estudios nos hablan de que antiguamente no es que todo era una sola borrachera, las chichas, las bebidas fermentadas te llevaban a diferentes estados de conciencia, que no todo era como llevado a la diversión, sino que también había como un estado ritual, había bebidas fermentadas para los guaguas, para las mujeres embarazadas. Entonces yo creo que estamos en un punto, en un momento en el que tenemos que ir recuperando como esa heterogeneidad, que no todo es una misma cosa, y que a través también de la memoria sensorial podemos ir recuperando cositas, ¿no? Como ahorita mismo, yo es la primera o segunda vez que pruebo Mudai, y es como que siento que me lleva a un lugar que no entiendo muy bien cuál es, pero lo conozco. O sea, no es desconocido, es como una... No sé, quisiera como más bien preguntarles a ustedes cómo relacionan el sabor, esta memoria sensorial con el territorio, con el cuerpo, con la memoria, con la familia, con la gente, ¿no? Pero bueno, ahí un poquito saltado, un poquito entreverado, porque también ha sido un largo viaje. Y bueno, como les contaba la Gima, también estuve la semana pasada en el Festival de la Chicha y la Cultura en el Santuario. Y también es interesante cómo ellas están reposicionando este nombre, que sí, la palabra chicha ya es una imposición y es una homogenización, porque a los manes no les dio la gana de ir entendiendo cómo se decía fermento o bebida fermentada sagrada en cada cultura, y dijeron, ¿saben qué? Pongámosle chicha, y que cada vez que nos encontramos con una bebida fermentada es chicha. Sí, es una imposición muy violenta, pero pienso, y después de haber estado también en el Festival de la Chicha, que estamos a tiempo y con todo el derecho también de reposicionar esas figuras, esas categorías, y resignificarles desde donde estemos y desde los donde sintamos. Porque querramos o no, a algo nos está llevando y nos sigue juntando. O sea, la matriz simbólica de estas bebidas fermentadas sigue estando presente, que es juntarnos, hablar, compartir, como corazonar. Y al final esa es la función principal, ¿no? de los ritos y de los momentos de encuentro. Entonces yo más allá de pensar como en una palabra, cuál es la correcta, cuál es el proceso exacto, estoy tratando de más bien pensar en la matriz simbólica, en lo que hace la bebida, en lo colectivo, en lo que provoca, en lo que desata, y lo que no también, pues. Eso, bueno, no sé, preguntas, la gente también que vino, que está del otro lado, no sé si podemos invitarles también a que nos puedan conversar, qué les trae a la memoria lo que estamos diciendo acá, o si pueden aportar. Yo creo que podemos como lanzarle el micrófono al otro lado, ¿te parece, Gima? ¿Quién por ahí quisiera aportar? Me pareció súper relevante lo que usted conversa sobre la diferencia del cuerpo y el objeto, y me dieron ganas de hacer un alcance debido a la presencia de mi comadre aquí, que ella es partera, y veníamos conversando sobre la pertinencia de el objeto de greda como para contener la placenta cuando existe este rito tan sagrado antiguo de sembrarse. Es súper importante de repente mirar cómo estas tradiciones, estas costumbres nos mantienen con vida, nos mantienen sanos, nos mantienen unidos y sin caer una y otra vez en este desconocimiento de lo que es la enfermedad de repente, por estar compartidos, por estar en simbiosis con nuestro entorno. Pienso que es súper importante como verlo desde ahí, y me hacía mucho sentido lo que decían como de que desde la pandemia en adelante se perdió, por ejemplo, eso de compartir el mate. O sea, son pérdida tras pérdida que uno tiene que estar todo el rato ahí como devolviéndose para ir encontrando esa unión que nos tiene, que nos levanta una y otra vez. Entonces, si usted quiere compartir algo. Nada, ni una sola cosa, listo, gracias.
Bueno, eso. Bueno, quizás podemos profundizar un poquito ahí respecto, por ejemplo, a la chayita en la placenta. Para mí fue muy especial. Yo tuve a mi hija, la Elo, en casa y me empoderó también saber eso, de que todas estas prácticas antiguas y que también depende de uno como generación, que no se pierda, pues poder hacerlo. Yo había escuchado que si tenías una niña, tenías que sembrar la placenta y sembrar un árbol medicinal, una plantita medicinal. Nosotros sembramos una ruda y en la casita. Y fuera de la casa en realidad. Y si era niño, nos decían que tenía que ser un árbol frutal y en la casa. O sea, como por esa tradición de que la mujer se iba antiguamente de donde era su entro. Pero bueno, esas cosas no sé si, si hoy en día como que están tan vigentes, somos como un poquito más libres de decidir. Y bueno, varias amigas también han tenido su bebé y es como que uno lo va contando y va también entusiasmando. Entonces yo creo que eso igual es bueno de contar esa experiencia y de que no sean así como tampoco solamente relatos que uno escuchó, sino que también puede ser partícipe, también puede hacerlo. Quisiera preguntarle ahí a las Lamien cocineras si quieren contar alguna opinión respecto a la charla, respecto a lo último que estábamos degustando. Estuvimos degustando la chicha de jora y acá está la chicha de manzana. De pronto sobre la chicha de manzana, ¿podría ser? ¿Tiare? Ya, primera vez que veo su exposición. Siempre los veo y los sigo hace mucho tiempo en la página. La otra vez no pude venir porque estaba cocinando también, no pude venir pues, el año pasado, o fue a principios de este año, no me acuerdo. Estaba súper rico, me gustó mucho. Y estaba súper fuerte la de manzana. Sí, está fuerte. O sea, pero rica. Y el mudai, suavecito. No, me encanta su exposición, me gusta su taller, su arte. Creo que se debería explotar más acá en la zona. Hacer esto más seguido, más hacia el verano. Que donde hay más gente y pues se puede expandir un poco más, pero por aquí se empieza pues, así que de a poquito y ya yo creo que ya se están haciendo conocer y eso es lo importante y me gusta eso, por eso vine. Y bueno, y en el verano igual que estuvo acá, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, cuando hay igual tenía gente que lo venía a ver acá en el verano, pero se perdía un poco con lo de se puede decir que no lo supieron aprovechar. ¿Cierto? No lo supieron aprovechar. Pero bueno, se debería hacer más seguido como les dije hace un momento. Gracias. Mañón, sí, pues bueno, es parte también de poder reunirnos y entre nosotros también generar estas instancias de aneguenarnos y salir de la casa, reunirnos, hablar estos temas. Nos pone muy contentos igual que hayan estas invitaciones de estos espacios también, así que sí, de todas maneras vamos a seguir haciendo actividades. Le doy la palabra a Camila Mienguito. Mari, con Polamien, con Pepi. Nada, pues darle las gracias a todos los participantes, a los que venimos también. Nada, me encanta estos temas, me encanta la reflexión, sobre todo que nos hace repensar, también posicionarnos y nos da esta alegría de los que ya han habitado estas tierras, estos territorios, los podemos seguir honrando de esta manera. Sobre todo volviendo a sus quehaceres, volviendo a sus nombres. Entonces, Amulepe.
vamos con eso. Y dentro de eso igual nosotros con Rappi una vez experimentamos sobre la antigua fermentación del mushai, un mushai de piñón, que como decían en la salivación, bueno, no somos tan jóvenes tampoco, pero pero quedó bastante bueno. Entonces da gusto igual escucharlo en historias que lo traen en el presente y que hay que volver igual a esas prácticas. Y era un secreto, pero ya no. Bueno, también, quisiera preguntarles algo que dejaron ahí en la mesa, que fue cuáles fueron estos vínculos entre la gente del Perú con nosotros, con nosotras. ¿Cuáles fueron las similitudes o cuáles fueron sus mayores reflexiones? Donde, saltando esta parte donde ustedes me comentaban que, claro, por ser chilenos, por un rato estuvieron, no sé si eso es así, pero está esta invitación, o como se diga, whatever. Y cuando ya nos centramos y decimos, ya, somos pueblos, nos encontramos, aquí estás tú, aquí estoy yo, y como dice el Lamien, en este caso, como tomó Mushai, eso le transportó a un algo que todavía no sabe, pero está ahí, pues, ahí está despertando la memoria. Este cerebro, ¿cierto?, está haciendo estos ajustes y nos estamos reencontrando. Y también le quisiera preguntar también cómo este concepto que me encantó, esta lucha espiritual, ¿cierto?, justicia espiritual, ¿cómo la reciben allá? ¿Cómo en sus mayores o sus pares? Porque está muy bueno y me gustaría que se pudiéramos indagar en eso. A ver, empezamos con la pregunta última. Pensé que iban a hablar del Perú. Yo creo que también es un reto para quienes estamos accediendo a estos espacios de difusión, no casarse con las palabras ni con los conceptos. Yo lo posiciono de esa forma porque de alguna forma así aprendí o así me hizo sentido. Porque pienso que antes de haber escuchado justicia espiritual o justicia estética, ya era parte de otras narrativas o de otros procesos que estaban haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero quizás cuando conjugué entre justicia, entre espíritu, entre estética, por estar relacionada al arte, me hizo más sentido. Y también al conectar eso con las experiencias de las que el pueblo Misak también estaba participando. Yo pienso que en territorio quichua, en territorio también amazónico, hay mucho reposicionamiento desde la defensa, por un lado, como desde la defensa de las aguas, de los cerros. Esa también es como una lucha de la justicia que la naturaleza, que los espíritus están como pidiéndonos también, ¿no? Y también mucho desde la lengua. Pienso que desde ahí se hace mucha justicia, reposicionar estas palabras, ¿no? Porque a veces nos ponemos a analizar nuestro lenguaje, nuestro castellano, y estamos plagadas de palabras que vienen de la guerra, de la economía, no sé, de armas para ir, o no sé, la educación está llena de palabras que vienen de la administración. Entonces, yo creo que también posicionar palabras que son más amables, más cariñosas, con el sentido propio de la vida, es también una justicia espiritual y estética dentro de la narrativa del lenguaje, de los colores que tiene nuestra lengua, y también espiritual de a lo que estamos llamando, ¿no? Ya no quiero decir iniciador, quiero decir kunyu, ya no quiero decir, chicha, quiero decir asua, pero pienso personalmente que estamos en unas constantes transiciones y no podemos estar como tan filosos a mochar a la gente que no está hablando ese lenguaje, porque al menos en Ecuador, dentro de las comunidades, la gente hace justicia espiritual desde hace mucho tiempo y creo que también las nuevas generaciones a veces nos olvidamos de enlazar
y que eso es lo que hace el proceso fermentativo, no se olvida del cunyo anterior, sino que a partir de ese mismo comienza a crear. Entonces, creo que un acto muy potente de hacer justicia espiritual hoy en día es como no cortar esos procesos, regresar a ver quién ya hizo algo, quién ya dio 1, 2, 3 pasos, y a partir de ahí seguir tejiendo, seguir como armando caminos. Y por eso está como muy importante la intergeneracionalidad, que en este mismo espacio se da, que los guaguas estén siempre escuchando, de alguna u otra forma que estén aquí presentes es bien importante. Y bueno, así es como yo vivo y como entiendo también que desde mi territorio se está haciendo justicia, y a veces es más interesante también esas micro justicias, esas que se hacen en silencio, esas que no necesitan estar en redes sociales, que no necesitan que les tomen una foto y que les etiqueten o que alguien, eso personalmente es lo que también me interesa, porque a veces lo que pasa dentro de un metahue nadie lo ve, pero pasa. Y creo que hay muchas cosas que hay que dejarlas también para el misterio y de las cuales no hay que hablar, y que pasen y que sigan pasando y que sigan fermentando, porque ya en algún rato van a estallar. A veces también me choco un poco con estas dinámicas de estar queriendo mostrar todo, como que si lo que muestro es como una verificación, como que tengo que demostrarle a alguien que estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, creo que también eso, el silencio, el hacer cosas puertas para adentro, comunidad adentro, familia adentro, es muy importante hoy en día. Eso se me viene con lo que me preguntas, con lo que reflexionas también. Bueno, para responder igual una de todas las preguntas que dio Ollito, nosotros lo que fuimos a hacer allá fue como un contraejercicio, como que cuando existe la frontera se nos enseña a posicionarnos territorialmente en base a la diferencia, pero a nosotros nos interesaba más ir a Picunmapu, Futa Picunmapu, para ver las similitudes que habían entre los pueblos. O sea, hay un montón de historia que está un poco más mal contada, por así decir, que no se ve que nosotros, el pueblo mapuche, somos como un pueblo al sur del mundo, como alejado, totalmente con una frontera que es la naturaleza, pero no se habla de que nosotros éramos viajeros, así como Moana, éramos viajeros. No se habla de eso, po. No se habla de que la gente de allá también tenía familia acá, tenía vínculos, tenía un montón de relaciones, y cuando nosotros estábamos allá, de repente comprando, se me vino a la mente una ñañita que estaba vendiendo su fruta al último día del día, estaba cansada, y nosotros le empezamos a meter conversa, y empezamos a hablar de palabras, por ejemplo. ¿Qué significa ñaña allá? Allá les dicen ñaña a las mujeres, a las niñas le dicen ñaña. Nosotros acá le decimos ñaña a una persona un poco mayor. No sé, el mismo sol, ¿cómo se dice sol? Acá se dice inti, allá se dice, o sea, allá se dice inti, acá se dice antú. Allá la luna se dice quilla, acá se dice quillén. La chalwa, que es el pescado, está desde Panamá hasta la Patagonia, esa palabra. Entonces uno de repente no está cuestionando cómo nos parecemos como continente con los pueblos hermanos, sino que más bien venimos a reproducir la frontera que hacen los estados modernos, de decir, oye, somos distintos, los incas son de Perú, ¿cachai? En un momento acá, no, los mapuches son argentinos, vienen de allá. Al mismo tiempo al otro lado, no, si los mapuches vienen de Chile a conquistar acá las pampas. Entonces al final hay un desentendimiento que está hecho de una forma estratégica, que es para la colonización y para tratar de homogeneizar los pueblos originarios y después hacer un negocio con ellos. O sea, los incas a nivel mundial todos dicen que son peruanos, pero en realidad el pueblo inca viene desde el Ecuador, pasa por Perú, Bolivia, Argentina al norte y Chile, pues. Si los incas llegaron acá hasta el Maule, hasta estos territorios, pacíficamente con tratados de comercio. Y en un momento cuando ya un emperador inca decide, se le pasa por la idea que nosotros los mapuches le hagamos tributo, ahí es cuando nuestro pueblo dice, oye, no, ustedes quédense allá, nosotros acá somos un pueblo distinto,
Y ahí ocurre la guerra en el Maule, que es cuando nosotros frenamos la invasión inca y después, bueno, todos sabemos que llegaron los españoles después a hacer una segunda invasión. Entonces, esa guerra lo que ha generado es como un sentimiento de que somos todos distintos, todos los pueblos originarios. Pero si nosotros nos vamos a la cultura, al mismo tema de que la chicha, ¿cuánto se parece a nuestro muchay? Se ocupa para ceremonia, porque allá también cuando uno se sirve un tipo de bebida fermentada, primero uno le sirve a la tierra y después uno, y eso uno lo ve acá, es porque estamos hablando de un pueblo hermano, o sea, un pueblo que antiguamente respondía a otro tipo de frontera, vinculado por cosas que hacían más similar la vida, más que esta diferencia, como que tú eres distinto, tú eres más negro, tú estás más mezclado con los españoles, eres más europeo, etcétera. Entonces como que ese fue el ejercicio igual que hicimos allá, de aprender palabras en quichua, tratar de hacer similitudes, la misma artesanía como se estaba haciendo. No solamente fuimos al Congreso, también recorrimos hartos museos para ver cómo estaba la cerámica allá. Y nada, pues, o sea, somos el mismo pueblo, nomás que tenía un as distinto. O sea, el mapuche hasta el día de hoy ha mantenido eso. El lafkenche es distinto al picunche, el huilliche es distinto al nache, al boroano, etcétera, al huenteche. Siempre hay una diferencia y eso seguía hasta muy al norte, así como es. Bueno, vamos a ir cerrando este Nutram, agradeciéndoles a todos la presencia, la escucha, el diálogo. Antonia, también por abrirnos aquí las puertas del local y a todos los locatarios que estuvieron también participando. Así que sigamos encontrándonos. Pues. Me alegro que haya sido, espero que haya sido nutritivo también para ustedes, para todos, y que pudimos lograr nosotros juntarnos, cada uno con todas sus actividades. No es fácil salir, así que me gustaría cerrar con una fafán para que nos vayamos con Nehuen para las casitas. ¿Ya? Ya. 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 Es nuestro aplauso.